Bienvenido a Tiempo de Ciencia. Hoy en la entrevista contamos con la presencia del doctor Roberto Carmona de la UAPS. Está con nosotros para contarnos cómo el noroeste se consolida como la zona más importante del país para las aves migratorias y reafirma su importancia continental. Bienvenidos. Amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Este es Tiempo de Ciencia. Y mire, le vamos a robar unos minutos para que usted escuche qué opina la gente sobre aves. Pues de las aves silvestres conozco los patos, los pelícanos, diferentes especies que habitan en nuestros cielos, que comen pescados. Imagino que no son como las aves comunes que tenemos en casa, un canario o algo así. Me imagino que se refieren más a, no sé, pelícanos, gaviotas o cosas más que están en su medio ambiente, en ecosistemas que igual nosotros no podemos estar en continuo contacto. Sí, he escuchado de algunas y las he visto cuando voy al malecón, las gaviotas. Serían como los pelícanos y todo eso, los que encontramos en el malecón, en las playas, en el mar. Las gaviotas, los pelícanos, nada más, no sé otros nombres. Aquí en el malecón de aquí de la ciudad, también allá en Pescadero. Sí, así es. Por ejemplo, aquí en Baja California Sur se encuentran varias especies. Por ejemplo, una de ellas es Calidis mauri, que es un ave que migra por Guerrero Negro. O gaviota patas amarillas, que es la típica gaviota que se encuentra aquí en el malecón. Es una de las gaviotas más grandes a nivel mundial. Los pelícanos también, por ejemplo, son otra ave común de estas regiones. Todas ellas son aves que se conocen como aves playeras o aves marinas. Y son pues una de las más, digamos que abundantes en estas regiones. Bien, ya estamos de regreso y este día en el estudio está el doctor Roberto Carmona de la Universidad Autónoma de Baja California Sur, a quien agradezco muchísimo la gentileza de su tiempo y haber abierto un poquito su espacio en la agenda. Gracias, doctor. Gracias a ti. Y vamos a hablar de monitoreo de aves playeras migratorias, un tema verdaderamente fascinante cuando nos acercamos a él. Es un estudio, doctor, y es un estudio que sin duda está abriendo precedente. ¿Nos puede platicar un poco cuál era el objetivo central del estudio? Bueno, mira, nosotros tenemos trabajando con aves playeras en el noroeste de México alrededor de 20 años. Ensenada de la Paz, Guerrero Negro, etcétera. Pero siempre quedan las dudas de si en determinado sitio, vamos a poner por ejemplo Guerrero Negro, los números bajaron. ¿Realmente está disminuyendo la población o los pájaros están en San Ignacio o los pájaros están en la Ensenada de la Paz o los pájaros están dónde? Entonces, considerando esto que te digo y una preocupación internacional, particularmente estadounidense, por disminuciones poblacionales, ha habido un interés enfático de llevar a cabo monitoreos de amplia escala. En ese contexto, CONAM, la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, por segundo año consecutivo saca a concurso el programa de monitoreo biológico de aves playeras. En este 2013, que es del que vamos a centrar la charla, nos tocó a nosotros como Pronatura Noroeste y Universidad Autónoma de Baja California Sur ejecutarlo. La idea de este programa de monitoreo es censar la mayor cantidad de sitios posibles importantes en el noroeste de México. Estas aves están en todo el noroeste. ¿Qué comprende cuando hablamos del noroeste? Perdón, gracias. El noroeste, según el Programa Nacional de Conservación de Aves Playeras, implica los estados de Nayarit, Sinaloa, Sonora y ambas Baja Californias. Bien, doctor. Suena interesante. El fenómeno, en primer lugar, el fenómeno es ya todo un acontecimiento. Es decir, de origen salen un número determinado de individuos. No todos llegan, obviamente. No. Hay muertes, hay mayor o menor presión, dependiendo del lugar donde se están acercando. Platíquenos cómo es esta trayectoria y por qué es tan complejo. Voy a responder por otro lado, pero vamos a aterrizar en la respuesta. Te comenté hace un momento red hemisférica. La red hemisférica de reservas de aves playeras es la instancia internacional más seria y más reconocida. Su función es establecer una serie de puntos, red,
de tal manera que las aves playeras puedan llevar a cabo sus movimientos migratorios de la forma más sana posible, ¿no? La red hemisférica tiene sitios, Alaska, Canadá, Estados Unidos, México, Panamá, que recuerde, varios puntos sudamericanos, etc. La idea es, localizamos los sitios más importantes para la migración de aves playeras y tratamos, en la medida de nuestras fuerzas y dependiendo del país y su legislación, protegerlos. Eso permitiría los movimientos sin tanto problema de las aves playeras. Es importante recalcar aquí que, nuevamente, si no me falla la memoria, hay 38 sitios en el Pacífico americano, 11 de ellos están en el noroeste de México. Cuando hablamos de que transiten lo mejor posible, ¿estamos hablando de salvaguardar esos espacios aéreos? Esos espacios físicos. Físicos. El humedal de Guerrero Negro, exacto, el humedal bien, de San Ignacio, el humedal de... Desde tierra, ¿hay una distancia que se tiene que proteger? ¿Cómo se logra esto? Mira, la gran mayoría, salvo algunas raras excepciones de las especies, la gran mayoría se alimentan básicamente en la zona intermareal. Bien. Esa es la zona a proteger, la zona de entrada a proteger. Obviamente las afectan construcciones a los lados y demás, pero la zona más importante es la intermareal. Bien. ¿Cómo impactan los lugares? Yo pienso de repente de un año a otro, de 30 especies, decía usted, de 30 individuos de una especie, decía usted hace rato, a 500,000. ¿Qué pasa con la presión en ese ecosistema? Bueno, mira, como buena migración, las aves llegan al sitio en el momento en el que hay brotes de alimento, ¿sí? Voy a poner un ejemplo en el Alto Golfo de California, que es uno de los sitios de trabajo del Delta del Río Colorado, y vamos al 5º año de trabajo consecutivo. Te decía que prefieren las zonas húmedas, los lodazales y demás. Bueno, en el Alto Golfo no. En el Alto Golfo prefieren playas arenosas, eso llama la atención, pero hurgando un poco, entendiendo un poco cómo funciona la cuestión, prefieren las playas arenosas solo en primavera. En el Alto Golfo, en primavera, se da un fenómeno interesantísimo del que se sabe muy poco, que es la puesta del pejerrey, Gulf grunion, le dicen los estadounidenses, una especie muy común en diferentes programas televisivos, la que sale a desovar con el nivel más alto de marea el pez, pone los huevos y se regresa. La incubación tarda exactamente 14 días y entonces los alevines regresan con la siguiente marea alta. Bueno, en el Alto Golfo en primavera hay pejerreyes poniendo. Entonces tú ves miles de aves playeras alimentándose de esos huevos de pejerrey por 2 meses. Y de esa manera está sincronizada su llegada a Washington con el bloom de las almejas y está sincronizada, y en muchos sitios no lo sabemos, ¿no? Pero te hablo de uno de los que sí conocemos. Este es Tiempo de Ciencia y le estamos platicando que para determinar las tendencias y evaluar los tamaños de las poblaciones de aves playeras en el noroeste de México, se realizaron una serie de censos en Baja California Sur. Sigamos entonces con el doctor Roberto Carmona de la Universidad Autónoma de Baja California Sur para que nos diga de los resultados de este proyecto. Además, no se vaya porque después de la entrevista, en nuestras secciones le transmitimos de la importancia del consumo de la mandarina, le mostramos también al doctor Pedro Cruz en la biodata, en la numeralia verá cifras importantes de innovación y el ser diminuto de hoy, espirulina. Fascinante, doctor. La cantidad de combustible que requiere un ave para volar esos trayectos ha de ser asombrosa. Mira, ¿en cuánto se multiplica esta necesidad energética? No estoy seguro de la necesidad energética, pero para darte una idea, Calidris canutus rosellari, un playero rojizo del Pacífico, especie protegida por el gobierno mexicano, catalogada como en peligro de extinción, pajarito de 27 centímetros que se reproduce en el norte de Alaska y Rusia y pasa el invierno en el noroeste de México y creemos que más al sur. Y puede incrementar su peso en un 80% en 10 días. ¡Wow! Obviamente eso implica que si tú estás de observador, tú lo ves comer. Hay varias, como comentábamos en este evento migratorio, tienen un enorme problema al cruzar fronteras en el sentido de las diferentes legislaciones de los países.
Entonces, de nada sirve protegerlas, digamos, por poner un ejemplo, en Canadá, Estados Unidos y México, si es una especie que llega a Sudamérica y ahí están destruyendo su hábitat, ¿no? Entonces, sí hay varias especies con problemas. Hay 4 especies catalogadas por la norma oficial mexicana, 2 en peligro de extinción y 2 amenazadas. El perillero rojizo del Pacífico, del que he hablado y que es un caballito de batalla y mi consentido quizá en el laboratorio, está en peligro de extinción. Su población se estima en 17,000 ejemplares. Muy poco, muy poco. Y ojo, al menos, depende un poco del año, los números cambian, pero entre 8,000 y 10,000 pasan el invierno en Guerrero Negro. O sea, en Guerrero Negro tienes entre el 40 y el 70% de la población. Fantástico. Otra subespecie, no especie, pero otra subespecie particularmente interesante es el ostrero americano, un ave común incluso en el malecón, blanquita con panza negra, que patas es muy rojas, hermosa, sí, cómo no. Muy bonito. Bueno, su población está estimada en 3,000 aves. Caramba. En el noroeste hay 2,900. O sea, todas. En este caso, ¿hay alguna medida de remediación en este sentido? Mira, tenemos algunas ventajas en algunos sitios, particularmente los 3 sitios que son mi objetivo de trabajo común, que son las reservas de la biosfera de Vizcaíno, Alto Golfo y Marismas Nacionales, tienen ya per se, por ser reservas, un cierto nivel de protección. Dentro de ellas, al mismo tiempo, y con muy poco que ver conmigo, salvo decirles cuáles son los sitios importantes para las aves, hay muchos esfuerzos de compra de tierra, de servidumbres ecológicas, para hacer reservas, etcétera, etcétera. Pero Natura ha trabajado mucho en eso, yo no me meto, esa es una parte que no me corresponde, pero sí, mi trabajo es, o sea, si podemos escoger de estas 20 zonas, por favor, esta y esta. Ellos llevan a cabo las gestiones y demás y se han protegido números importantes de hectáreas en ese sentido. Fantástico. Doctor, como todos sabemos, el que no conoce no puede apreciar. ¿Cierto? ¿Cómo podemos acercarnos a las aves de una forma más accesible? Es decir, sabemos que hay estudios profundos y muy importantes como los que ustedes han realizado. La parte de divulgación que nos tocaría a nosotros, ¿cómo podemos hacer para acercarnos? Mira, creo que Baja California Sur se está quedando un poquito atrás. Hay festivales de aves playeras en diferentes lados, varios estadounidenses y canadienses, pero incluso en México está el Festival de Aves Migratorias de San Blas. Vengo llegando del Ave Fest en Mazatlán. Qué hermoso. Donde el público objetivo no son los 10, 12 científicos que ahí andan correteando a los pájaros, sino los niños, las amas de casa, etcétera, etcétera, y bajo tal idas, no sé, o sea, idas aquí a la playa de a un lado. Observar, ¿no? Exacto. No da mucho trabajo. Sinceramente, nosotros hemos incursionado en ocasiones en esto. No es mucho trabajo, es sencillo, las imágenes las tenemos. Tomo la ponencia que llevé al Congreso fulano y le quito 40 diapositivas y dejo las 6 imágenes. El problema al que me enfrento, al menos yo en lo personal, es tiempo. Claro. Hay un pequeño festival de aves en Guerrero Negro que hemos apoyado recurrentemente, pero no es aves playeras, es aves, las aves en general. de Guerrero Negro. Sí, no es difícil, con gente con un poquito de buena voluntad yo creo que se puede hacer. Pues doctor, vamos a pensar de qué manera podemos comprometer algún esfuerzo. Mire, por lo menos con unas pequeñas fichas que nosotros estemos pasando aquí en el programa. Sé que esto implica una traslación y un discurso de divulgación en un esfuerzo mayor, pero bien valdría la pena. Vale la pena. Tú lo dijiste, no se puede amar lo que no se conoce y a veces es triste que la gente de Guerrero Negro, la gente de Alto Golfo, la gente de Marismas Nacionales no tienen ni idea, ¿no? Entonces cuando tú de pronto le dices, ¿sabes qué? Aquí están el 50% de los picopandos canelos, el 60% de los canutus, y ¿sabes qué? Es el sitio más importante de México y uno de los más importantes del mundo. Entonces se llenan de orgullo. Sientes orgullo. Sí, ajá. Y es parte de las funciones de Pronatura que nuevamente no hago yo soy el asesor científico, despertar este orgullo por...
pues habría que extender las alas hacia esos horizontes. Sí. Yo le quiero agradecer muchísimo, doctor, el tiempo que le dedique a esto, porque justamente el que nuestra sociedad... Además, en cierta medida es nuestra obligación, ¿no? Partiendo de que buena parte de las investigaciones, quizá no todas, algunas son con dinero extranjero, pero buena parte sale de la sociedad mexicana, entonces es lo mínimo a retribuir. Doctor, ¿qué sigue en su proyecto? Es decir, ¿tiene otra parada este proyecto? ¿Hay otro alcance a que continúe? Tenemos un programa, decía yo, de trabajo de muchos años. Particularmente el Promovi se concursa cada año, entonces innegablemente lo vamos a volver a concursar. ¿Lo vamos a ganar? Hay que ver. Yo quiero creer que sí, pero lo vamos a concursar. Pero independientemente del Promovi o no, seguimos trabajando en Guerrero Negro, decía Alto Golfo y Marismas particularmente, y de vez en cuando sur de Sonora y de vez en cuando otros sitios, pero el trabajo rutinario es en estas 3 reservas y estamos en este momento con algo interesante, es tratando de descubrir, y con una especie al menos ya lo tenemos, la interconexión entre las reservas y hacia arriba. Y hacia abajo es muy difícil porque no hay investigadores. Es decir, después de marismas nacionales no hay nadie buscando aves playeras. Pero hacia arriba tenemos la conectividad del playero rojizo del Pacífico, el que decía que es mi consentido, desde marismas nacionales hasta Isla Wrangel en Rusia, con diferentes puntos, etcétera. Bien mapeado, bien localizado su ruta, todo esto. Sí. Pues qué fantástico, ojalá lográramos otra especie más muy pronto. Estamos y sobre todo vocaciones de biólogos que volteen. Hay una cuestión más que obviamente se trabaja particularmente en la Universidad del CIBNOR, obviamente también, pero en la UNI es más por tener licenciatura, no por otra cosa. Claro. Tomas a los chavitos de 18 años, 19 años, más maleables que uno que llegó a la maestría de 23, 24, y bueno, un trabajo rutinario es la formación de recursos, ¿no? Algunos se pierden innegablemente, pero algunos por ahí están ya insertos en algún punto del país colaborando con nosotros. Pues fantástico, que esta red siga creciendo. Ojalá. Nuevamente, muchísimas gracias, doctor, y a usted, gracias. Recuerde algo, este es el tiempo de Baja California Sur, es el tiempo de México, porque es el tiempo de la ciencia. Gracias. El pasatiempo principal de Pedro Cruz es el cine. Dice que le gustan especialmente de suspenso y terror. Por otro lado, toda su vida le ha gustado hacer ejercicio, nadar, correr. Con entusiasmo nos cuenta que los últimos 5 años en sus fiestas de cumpleaños, él, sus familiares y amigos se han disfrazado con temáticas. Pedro Cruz asume que tuvo conciencia de ser científico hasta el final de la carrera de biología marina e inicio de sus estudios de maestría, en donde comenzó a experimentar con la almeja catarina. Desde hace casi 20 años ha trabajado en acuicultura, pesquerías y genética, con la idea de ayudar a definir en términos genéticos diferencias entre grupos de organismos. Así, han logrado caracterizar diferencias genéticas entre poblaciones de peces, almejas, ostiones, camarones y abulones. Todo esto para que se aprovechen mejor los recursos, que los pescadores y acuicultores reconozcan que los organismos están adaptados a ciertas condiciones ambientales y por ende no se deben mover de un lugar a otro. Para realizar esto, lo que hacen es sacar el ADN a los organismos y desarrollar los marcadores moleculares que no son más que huellas genéticas que les permiten distinguirlos. Él es el Dr. Pedro Cruz Hernández, orgullosamente científico joven mexicano que trabaja para usted. La mandarina se cultiva en Norteamérica desde el siglo XIX, cuando fue traída de China. Esta fruta es antiinfecciosa, antialérgica, remineralizante, depurativa y preventiva del cáncer. Dentro de sus aplicaciones más destacadas encontramos que es muy recomendable en enfermedades de los niños, tales como resfriados, gripe e infecciones de la garganta. Es una verdadera delicia quitar la cáscara de una mandarina mientras se disfruta su esencia. Para obtener efectos terapéuticos se recomienda tomar entre 6 y 8 mandarinas diarias.
La acción anticancerígena de los componentes que tiene este cítrico ha sido demostrada mediante experimentación en animales y numerosos estudios estadísticos relacionan el consumo de cítricos con un menor riesgo de cáncer. Y es muy probable que en los seres humanos ejerza efecto similar. Hay quienes realizan la cura de mandarina, que consiste en 1 o 2 días por semana y durante un mes tomar de 1,5 kilos a 2 kilos como único alimento. Con esa cantidad de fruta no suele hacer falta beber líquidos. Regularmente se realiza en otoño o en invierno. Es tiempo de ciencia, le invitamos a consumir mandarina. Innovación en cifras. De acuerdo a la información de la FAO, hay 4 millones de patentes vigentes en el mundo. A finales de 1995 se habían registrado más de 1 millón de marcas. En estos momentos hay cerca de 1 millón de diseños y modelos industriales registrados. En el Índice Mundial de Eficiencia en Innovación, los primeros países de la lista son China y la India. En México, según el reporte de CONACYT, el sector que representa una mayor tasa de reportes en cuanto a la realización de cambios en su estructura administrativa fue la de textiles, prendas de vestir, piel y cuero, con el 82% de las empresas del sector. Según el Instituto Mexicano de Propiedad Industrial, en el año 2011 se solicitaron en nuestro país 14.055 patentes, de las cuales se otorgaron 11.485. En el Centro de Investigaciones Biológicas del Noroeste se cuenta con la Oficina de Propiedad Intelectual y Comercialización de Tecnología, OTT, que además obtuvo desde 2012 la certificación a través de la convocatoria del Fondo Sectorial de Innovación lanzada por la Secretaría de Economía y el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. Ciencia e innovación. ¿Sabe usted qué es la espirulina? Nuestro agente dedicado a la divulgación científica se ha adentrado en las instalaciones del Centro de Investigaciones Biológicas del Noroeste y trae para usted el fascinante mundo de los seres diminutos. La espirulina es una alga unicelular que tiene forma de espiral. Es de color azul verdoso por la presencia de la clorofila, que le da el color verde, y de la ficocianina, pigmento que le da el color azulado. Con más de 3.500 años, las cianobacterias como la espirulina han poblado diversos ambientes acuáticos en todo el planeta. Algunas de estas ancestrales formas de vida han demostrado un excelente sustrato alimenticio para los humanos, así como para los animales. La espirulina es considerada como alimento funcional, promotor de la salud o nutracéutico, ya que provee beneficios a la salud, incluyendo la prevención y el tratamiento de enfermedades. Han demostrado que la espirulina es una de las mejores fuentes de proteínas de alta calidad, de fácil digestión y rápida absorción. ¿Qué le pareció? Fascinante, ¿verdad? Muchas gracias por acompañarnos. Ha sido un placer estar esta tarde con usted y reflexionar en este espacio desde la ciencia. No olvide comer mandarina y visitar el enlace www.cibnor.mx. Hasta la próxima.